Dentro de esa historia existieron dos dioses, Ukumars y Huracán. Estos dioses siempre quisieron que existiera eh, una descendencia, alguien que los adorara, que supiera de su existencia por haberlos creado. Entonces, como no había nadie en el universo más que ellos, pues decidieron crear todo lo que conocemos. Primero crearon la, la tierra y la vegetación, ya después crearon a los primeros hombres que fueron de barro, pero estos no les funcionaron porque pues obviamente eran de barro, eran frágiles y pues no tenían movilidad, ni siquiera pensaban. Entonces lo destruyeron y crearon a los hombres de madera, pues pensando en que estos no, digamos, tendrían que ser más resistentes. No duraron mucho tiempo porque a pesar de que sí podían caminar, sí podían reproducirse y eso, no, no eran seres tan pensantes y no reconocían a sus creadores. Esto pues a ellos no les pareció y después los destruyeron otra vez con ayuda de otros dioses y crearon entonces a los hombres que a los seres humanos que digamos donde después se empieza a contar pues más la historia. Para esta ocasión pues decidieron intentar con maíz amarillo y rojo y con madera. Madera para las partes más rígidas y maíz amarillo para la piel y maíz rojo para la sangre. Eh, esta, esta invento sí les dio resultado en primer lugar, pero después se fueron dando cuenta que estos hombres todo lo sabían, todo lo conocían, todo lo miraban, miraban hacia enfrente, incluso podían ver muchas cosas como otros lugares, otros planetas. Entonces, pues claramente al ellos ser dioses no les convenía, porque no podían ser tan perfectos, porque ellos buscaban quien les alabara. Entonces decidieron, en lugar de destruirlos porque pues su creación prácticamente era perfecta, solo les nublaron la vista para que ellos vieran lo que estaba más cerca de ellos y que comprendieran solamente lo posible hacia ellos. Entonces, ya desarrollándose un poco más la historia, eh, existió también un falso dios que se llama la falsa luz. Era falsa porque él se hacía llamar que él era el sol, que él debía ser el sol y que él debía ser la luna también para los seres humanos, recordando que en esos principios no existía la luz y no existía pues ninguna otra cosa como la luna ni el sol. Y en la historia existieron dos gemelos, hermanos gemelos, que prácticamente eran dioses y tenían que acabar con esa falsa luz por órdenes de Huracán y de los otros dioses. Sí lo derrotaron, pero también a su descendencia, que eran también, digamos, dos dioses. Entonces, al terminar con ellos, aparte ellos, esos humanos llamados Bunakbu y Xbalanque, tenían que vengar la muerte de sus padres. La muerte de sus padres fue causada un por los señores de Xibalba, que ellos pues se encargaban de darles enfermedades, pues malos, digamos que eran la parte mala de la historia, porque hacían ese tipo de maldades con los humanos. Entonces ellos una vez encontraron un, las herramientas para jugar pelota y empezaron a jugar. Los señores de Xibalbá que vivían en el inframundo de hecho, pues los escucharon y al escucharlos, pues se preguntaron quiénes estaban jugando pelota y recordaron a los padres de estos dos gemelos, Bunakbu y Xbalanque, porque sus padres también jugaban pelota. Entonces hicieron mandaron un mensajero que les dijera sobre que se tenían que presentar en 7 días a Xibalba. Ellos se presentaron, agarraron su equipo y todo, y al entrar pues
se dieron cuenta que pues era una trampa, que tenía, que era, que simplemente ellos querían acabar con su vida. Ellos hacían, digamos, un trato, hacían, pues, hicieron un trato que ellos sí jugarían pelota, pero con su propia pelota, con la pelota que tenían allí. Pasaron por muchas trampas, como por una casa de murciélagos, por una casa de los jaguares, por una casa congelada, hasta que sí lograban sobrevivir, porque se las ingeniaban. Por ejemplo, en la casa de los jaguares, pues lanzaban los huesos de sus anteriores comidas, y así no los comían a ellos. En la casa de las navajas, pues lograban esquivar esas herramientas y no morían. Y esto era lo que a los señores de Xibalbá pues les parecía asombroso, porque cómo es que ellos estaban logrando sobrevivir y sus padres no. Porque lo interesante es que sus padres también pasaron o deberían pasar por esas mismas etapas, solamente que sus padres sí murieron. A eso voy, donde me refiero que esos gemelos tendrían que vengar la muerte de sus padres. Entonces, sí murieron en una ocasión esos dos gemelos ante una hoguera. Sus cenizas fueron lanzadas al mar, pero después de 3 días aparecieron dos peces, dos mitad pez, mitad humano. Era como si allí estuviera un animal en otro animal. Así se describía en la historia. Ellos se sorprendieron mucho y no querían creer que fueran los mismos, porque pues claramente cómo podían hacer eso. Ellos no sabían que pues realmente ellos eran dioses y que pues podrían evolucionar, digámoslo así. Entonces, después de días, encontraron cerca del río a dos hombres pobres. Ellos de hecho se parecían mucho a los anteriores, y sí eran los mismos gemelos, eran Bonacuis Blanquet. Después se encontraron de nuevo a los señores de Xibalbá, porque estos reyes del inframundo se asombraban tanto porque en una ocasión miraron a estos gemelos que podían quemar incluso una casa y después devolverlos a la normalidad. Podían hacer algo y revertir el efecto. Claro, ellos eran muy envidiosos, no por nada eran la parte maligna. Entonces les dijeron a estos hermanos que pues en primer lugar los vieron aparte, que un hermano mataba a otro hermano y lo volvía a revivir, lo volvía a resucitar, y así sucesivamente. Entonces estos reyes del inframundo dijeron pues que les hicieran lo mismo, que ellos también querían morir y que los volviera a resucitar. Pues sí lo hicieron, los mataron, pero a ellos no los resucitaron, porque ellos ya tenían en mente como de que los matamos pero no los resucitamos. ¿Por qué? Porque pues así eran sus planes, porque ellos aún así querían seguir vengando la muerte de sus antepasados, de sus padres. Entonces así fue como derrotaron a esos reyes del inframundo. Los condenaron, porque los condenaron a hacer distintos artefactos, los condenaron a que no hicieran las maldades en el mundo, y claro que no los resucitaron. Una de las partes más interesantes, y esto no lo quise platicar primero porque solo me quería enfocar en ellos, en los gemelos, de los que ya se basa como tal la historia, pero fue que sus padres sí murieron pasaron por la misma etapa del inframundo, ¿ok? Entonces, ellos pues realmente, digamos, cayeron en las trampas de los señores de Xibalbá, porque cuando llegó el mensajero a avisarles a ellos, a los padres de los gemelos, ellos vieron, mientras que caminaban, pues vieron 4 caminos: uno negro, uno rojo, uno amarillo y uno azul. El negro fue el que les dijo que los llevaría directo con los señores de Xibalbá.
pero realmente no, era una trampa y ellos cayeron. En realidad ese camino los llevaba directo a trampas, y por ejemplo en una ocasión en esa parte los llevaron justo a un hombre de madera sentado en un trono, que ellos pensaban que era un rey, incluso lo saludaron, pero como no era un rey, los señores de Xibalbá al notar eso, pues se empezaron a reír porque no era una parte de su porque no era parte de su porque no era un rey, y simplemente al hacer eso cayeron en su trampa, caían en todo lo que ellos le decían, y al final los lograron matar por eso. Es en cambio que con los gemelos, pues al final cuando llegan a ese camino, ven el camino negro y pasa exactamente lo mismo. Pasa que ellos sí pasaron al camino y todo, pero como sabían a lo que estaban yendo y todo, esa parte, pues simplemente miraron al hombre de madera, por ejemplo, y no lo saludaron, no lo toparon ni nada, simplemente pasaron de largo, y claramente pues eso era un punto a su favor y no al de los señores de Xibalbá, porque no caían en sus trampas. También hacían, en otra ocasión, por ejemplo, tenían que mantener una vela encendida, y para que esta no se acabara, porque esa era una parte. Ellos tenían que tener una vela encendida, pero esa vela no se tenía que acabar al día siguiente y la tenían que entregar. Entonces, pues al parecer sí tenían la vela encendida, pero no estaba encendida, estaba simplemente apagada, y como si fuera una vela, pues ponían una luciérnaga. Y así sencillamente burlaban a los reyes del inframundo, entregándole al día siguiente pues estas velas, y cumpliendo otras, y saliendo victoriosos pues de las pruebas que estos les ponían. Así fue, pues es como la parte de que pues ya vivió uno una vez. Entonces esa persona que si en una ocasión se equivocó, pues resucitó y ya no pasó por esa misma prueba, porque pues ya supo cómo resolverla. Esa era esa parte, que como ellos ya sabían a lo que se enfrentaban. Porque otra parte interesante es que ellos prácticamente eran sus padres, prácticamente, porque pues eran dioses, podían volver a revivir, a volver a revivir, simplemente pues de otra manera, o con otras situaciones. La historia dice que, por ejemplo, Bonakbú se convirtió en el sol y en Hispanacte la luna. Esa luna que pues al inicio dije que el dios que quería hacerse pasar por eso no lo era, porque claro, ya sabían quién tendría que ser esos dioses, ya sabían quién tendría que ocupar ese lugar, y pues eso perfectamente lo sabía Huracán. Es por eso que al inicio los gemelos tenían que vencer primero a la falsa luz, a ese dios, y después vengar la muerte de sus padres con los señores de Xibalbá. Mientras que los gemelos fueran la luna y el sol, y al día siguiente tendrían que regresar de nuevo al inframundo, pero para seguir sufriendo lo que en algún momento los señores de Xibalbá hicieron. Y cuenta la historia que si ellos logran pasar esos retos, pues lo que los señores de Xibalbá les pongan, entonces podrían regresar ambos como sol y como la luna. En mi opinión, siento que es muy clara esta historia. Siento que sí muestra muchas partes de la vida de los mayas realmente, porque incluso hace mención del juego de pelota, hace mención de incluso su cotidianidad, porque pues muestra varias situaciones ya cuando pues en partes que no conté, pero que sí pude investigar y pude pues ver un poco más de esto, pero fue muy interesante para mí investigar sobre esto, y pues otras partes de la historia, como las partes de cómo murieron los padres de estos gemelos,
y al final cómo volvieron a renacer e incluso pues estos mismos no cometer los errores de sus padres, de sus antecedentes, porque eso era lo que buscaban. Creo que es muy demasiado, o sea, explica demasiado esta parte que ellos aparte, más que una religión, pues tenían una espiritualidad con sus dioses y hoy se muestra pues en lo que hoy en día nosotros queramos creer, en lo que sea, pero más que nada es fe simplemente. Y quizá que todo hay un propósito, que en todos hay un sentido y que no es opción, no tendría que ser una opción desviarnos, porque quizá parte de esta misión en la vida es encontrar pues nuestra, nuestra identidad y lo que tenemos que hacer para, para nosotros o para tener, tener, sí, tener nuestra misión, porque puede ser que esa misión se pierda, pero está allí y solo es volver a retomarla y volver a continuar, así como en este fragmento, en esta parte de la historia se muestra.